Entonces vamos con los métodos de demostración. Hemos dicho que en matemática la verdad está constituida como validez de una implicancia de la forma H implica T. En este caso, al azar siempre uno escoge letras utilizando lógica. Sin embargo, hemos cogido H de hipótesis y T de tesis para considerar en el pensamiento de una demostración. Donde H es el conjunto de hipótesis, T es la conclusión a la cual se desea llegar. Esta implicación está regida por un principio filosófico que establece que de la verdad no se puede seguir la falsedad. Podemos cuestionarlo de mil maneras aquella frase, pero eso podemos dejarlo para otra ocasión. Este principio constituye la fundamentación del método de demostración denominado directo, el cual consiste en partir de unas proposiciones que se admiten como ciertas, denominadas premisas. Llegar mediante una cadena de implicaciones lógicas a una proposición final llamada conclusión o tesis. Se puede establecer una equivalencia entre las proposiciones. H implica T y no T implica no H, ¿cierto? Que esta sería la negación de la primera proposición. Llamada esta última el contrarrecíproco de la proposición inicial. Este hecho permite establecer un método indirecto de demostración por el contrarrecíproco. Entonces el contrarrecíproco, como vemos, según lógica, solo estamos negando la tesis y implica la negación de la hipótesis. En otras palabras, lo que quiere decir es que si tenemos un teorema, ¿cierto? Tenemos nuestra hipótesis y tenemos el entonces, ¿cierto? Luego viene nuestra tesis. En este caso, para demostrar el contrarrecíproco, uno redacta el mismo enunciado de aquel teorema de esta forma. Entonces, niega la tesis, lo que viene después del entonces, ¿cierto? Lo negamos, y eso debería implicar la negación de la hipótesis. Si logramos demostrar eso, por método indirecto, hemos demostrado la implicancia H implica T, de igual forma. Entonces, el método indirecto consiste en demostrar no T implica no H, en lugar de H implica T. La demostración de no T implica no H generalmente se hace usando el método directo, o sea, asumiendo la negación de la tesis para concluir la negación de la hipótesis, como he mencionado anteriormente. Entonces, lo que uno hace es, solo el enunciado lo va a reescribir mediante el contrarrecíproco, y ese enunciado, una vez negado, lo va a demostrar en forma directa. Cuando hablemos de forma directa es como lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Asumimos las hipótesis como verdaderas y mediante implicaciones lógicas concluimos a la tesis. Entonces, en este caso, como nosotros hemos cambiado el orden, asumimos verdadera la negación de la tesis y mediante implicaciones lógicas deberíamos llegar a la negación de la hipótesis. Se dice que dos proposiciones son contradictorias cuando una es la negación de la otra. Una contradicción, entonces, es la conjunción de una proposición y su negación. Acá tenemos Q y no Q, ¿cierto? De otra forma escrito mediante teoría conjunta. Por tanto, siempre será una proposición falsa. Entonces, sabemos que algo no puede contradecirse a sí mismo. Bueno, esto es el resumen del método indirecto. Entonces, luego vamos a ver algún ejemplo de esta cosa. Finalmente, como les decía, el más famoso, o creo que va a ser el más famoso al final del curso, el método de la contradicción o de reducción al absurdo. Cuando en una demostración se establece una implicación de la forma no P implica Q y no Q, por el contrarrecíproco podemos establecer como válida la proposición, sería negar la tesis. Entonces recordemos que la negación del y como conjunción lógica es un o. Entonces tenemos la negación de la tesis, sería Q o no Q, implica P, ¿cierto? Porque sería negar la negación de P, o no P, que es Q, por ley de Morgan. Aquí recordarán, ¿cierto? Algo de fundamento, probablemente. Esta implicación tiene como antecedente una proposición verdadera, denominada el tercer excluido, y por tanto, de dicha implicación se puede concluir que P es verdadera. Esta situación permite estructurar otro método de demostración indirecto, llamado reducción al absurdo o método de contradicción. Entonces, en resumen, lo que uno hace es lo contrario, ¿cierto? Tenemos la proposición, supongamos un teorema, que nos dice P implica Q. Entonces, por contradicción, lo que uno hace es asumir lo contrario.
¿ya? Uno supone que no sucede y deberíamos llegar a una contradicción. Por lo tanto, no se puede suponer lo que hemos supuesto, debido a que nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, se demuestra el enunciado. Entonces, generalmente, a veces, en un principio, cuesta un poco generarnos esta hipótesis de contradicción, porque en el fondo, para algunos puede ser un poco rebuscado. eh, Tenemos, ¿cierto?, nuestra proposición y vamos a suponer algo, o suponer lo contrario de la tesis, ¿cierto? Supongamos si nos dice P implica Q, supongamos entonces que pasa lo contrario, que pasa no Q en vez de Q. Entonces, si estamos negando la tesis, que suponemos verdadera por defecto, deberíamos llegar a una contradicción, porque sabemos que no puede pasar Q y no Q, porque es una contradicción. Tiene que pasar una o la otra, ¿cierto? En el fondo, la hipótesis o la tesis tiene que ser verdadera o falsa, ¿cierto? No puede ser verdadera y falsa. Para la aplicación del método se utilizan los siguientes pasos. Uno, vamos a introducir la negación de la conclusión deseada como una nueva premisa o un axioma. Pasa a ser nuestra hipótesis, por llamarlo de alguna manera. La tesis pasa a ser la hipótesis. De esta nueva premisa, junto con las premisas dadas, deducir una contradicción. Establecer la conclusión deseada como una inferencia lógica deducida de las premisas originales. Entonces, al decir una contradicción, no da lugar a la negación de la conclusión, ¿cierto? Al paso 1. Este método es uno de los más clásicos en las demostraciones matemáticas y en particular en la geometría. Frecuentemente se usa esta forma de razonamiento para la demostración de los teoremas. Los conectivos lógicos usados en el álgebra proposicional, nuevamente hay un recordatorio, tenemos y, o, el sí o entonces, el sí y solo sí, y la negación. Un problema matemático está formado por la hipótesis y la conclusión. La hipótesis es una proposición que se asume verdadera en el contexto del problema. La conclusión es una proposición cuya verdad se debe probar. Y finalmente la solución consiste en una secuencia de implicancias lógicas. A implica B, implica C, hasta que en algún momento implique T, ¿cierto? Que sería nuestra tesis o nuestra conclusión. Entonces, cuando queramos demostrar, tenemos que tener muy claro de poder identificar la hipótesis y la tesis, que es lo que vamos a querer demostrar, ¿ya? Porque generalmente la demostración es una de las primeras, el primer problema que podemos tener, de la misma forma que generalmente para abordar cualquier problema matemático, primero siempre es recomendado identificar, ¿cierto? Leer bien el problema, identificar cuáles son nuestros datos y cuál es el problema que queremos responder. Entonces, la demostración es lo mismo. Debemos primero identificar la hipótesis, es decir, todas las premisas que son verdaderas. Generalmente, todo lo que viene antes del entonces, o antes del sí, solo sí, ¿cierto? Esto es más o menos como el lenguaje cuando usted tiene una oración, ¿cierto? Y le dicen identifique el sujeto, el predicado, todo ese tipo de cosas. Ya, es más o menos lo mismo. Entonces, está el entonces o el sí, solo sí. Generalmente todo lo que está antes de eso va a ser la hipótesis y lo que viene después del entonces es la tesis. Entonces, esto es más o menos sencillo. Solamente que viene expresado de forma verbal un enunciado de un teorema y generalmente es muy conveniente reescribirlo matemáticamente. Porque generalmente nuestra solución o nuestra implicancia lógica va a ser categorizada de esta forma, ¿cierto? Mediante lógica. Por lo tanto, tenemos que saber interpretar cuando ya hemos llegado a nuestra tesis. Las proposiciones matemáticas están categorizadas en axiomas, teoremas, corolarios, problemas. Los axiomas son proposiciones consideradas verdad sin requerir una prueba. Es decir, ciegamente asumimos verdad los axiomas. Los lemas, bueno, en este caso teoremas, ¿cierto? Los teoremas son las consecuencias de los axiomas. Los teoremas se prueban usando los axiomas. Y los lemas, ¿cierto?, que no están considerados en esta categoría, son proposiciones pero auxiliares. Entonces, el lema va a ser como el paso 1, digamos, para poder demostrar un cierto teorema. Muchas veces en los textos, esto es un poco chistoso, generalmente en álgebra pasa mucho, de que tenemos demostración
por teorema anterior, ¿cierto? O por lema 2, por teorema 3, queda demostrado. Y en el fondo uno tiene que ir buscando los teoremas anteriores, ¿cierto? Pero ahí uno se da cuenta que los lemas cumplen de ser una proposición auxiliar. Entonces, el lema muchas veces va a ser una parte que necesitamos para demostrar de un teorema y que a veces es muy largo, por lo tanto uno lo demuestra aparte, ¿cierto? Y después, digamos, como que lo invoca y lo hace parte de esta demostración final para el teorema. ¿Ya? Es como ir dividiendo por tramos. Un poquito más avanzados los capítulos vamos a darnos cuenta de que algunas demostraciones se extienden bastante, ¿cierto? Muchas veces podemos estar escribiendo casi 2 páginas o incluso hasta 3 páginas, creo, en alguna demostración, solo para una propiedad que, digamos, en el colegio se asume verdadera como siempre, ¿cierto? Supongamos Tales, ya el teorema de Tales, supongamos que casi todos los conocen, sabemos que tiene demasiadas utilidades, podemos relacionarlo incluso hasta con el cálculo diferencial, ¿cierto? Hay algunos por ahí que saben determinar la derivada de una función utilizando Tales. ¿Cierto? Buscando la recta pendiente, buscando la pendiente de la recta en el punto. La interpretación va a ser la misma, a pesar de que los pasos son muy diferentes, y así vemos el potencial que esto tiene. Entonces, lógica proposicional, vamos a resumir nuevamente lo que más nos compete. Consideremos la proposición P dada por A implica B. Entonces vamos a llamar P a esta implicación A implica B. Entonces, su recíproco, el recíproco de P, vamos a llamarle Q, y que sería lo contrario, ¿cierto? B implica A. El inverso de P, vamos a llamarlo R, y el inverso es la negación de A, no A, implica no B. Y el contrarrecíproco de P, vamos a llamarlo S, y que sería la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis, ¿cierto? Recordemos que el contrarrecíproco fue el que dijimos para el método de contradicción absurdo. Entonces, el contrarrecíproco, perdón, de P sería no P implica no A. Entonces, a tener en cuenta. Entonces podemos notar, por ejemplo, que uno pensaría, ¿cierto?, en llamar inverso a lo que cumple el recíproco, ¿cierto?, por el orden. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. Recordamos también que, por ejemplo, el inverso aditivo, como vimos en cálculo, me estoy cambiando de asignatura, perdón, pero como el inverso aditivo, ¿cierto?, sabemos que es el menos algo, en este caso el inverso, digamos, en vez del menos utilizamos la negación como lógica. Ya, con eso. Y entonces, teniendo bien identificado esto, el recíproco, el inverso y el contrarrecíproco, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideremos la proposición P. Nuestra proposición P va a ser todo este enunciado. Si un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, entonces sus diagonales se bisectan entre sí. Ya, vamos a hacer aquí la identificación entonces nuevamente. Vamos a rayar probablemente. Ya, entonces lo primero, vamos a hacer el ejercicio de lenguaje. Vamos a identificar nuestra hipótesis y nuestra tesis. ¿Ya? Tenemos que asegurarnos de partir de forma correcta siempre. Ya, entonces ahora se aceptan voluntarios para participar. Identifiquemos la hipótesis y la tesis, tanto en micrófono como en chat. No se peleen, por favor. Ya, Diego tiene ganas de participar. Ya, muy bien, Dylan. Tenemos la tesis identificada entonces. No se escucha, Diego, lo siento. Aparece activado el micrófono amarillo, pero no se escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Diego, muy bien. Ah, ya. Bueno, lo que decía era lo que dijo Dylan, que la hipótesis era que el cuadrilátero era convexo, un paralelogramo.
Y que ¿De la acuerdo? tesis es que las diagonales se bisectan entre sí. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, Que es entonces. lo que, es lo que hay que demostrar. Perfecto. Ya, entonces, muy bien. Digamos, este ejercicio es bastante sencillo, pero sabemos que si esto nos complica un poco, estamos más complicados en el futuro, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, como tenemos el torpedo del entonces, ¿cierto? Recordemos entonces, el entonces, el sí, solo sí, la mayoría de las veces va a ser nuestro, bueno, nuestro entonces, nuestra flechita, ¿cierto? Entonces, todo lo que está previo es la hipótesis, como muy bien señalaron. Nuestra hipótesis es decir, ¿qué vamos a asumir verdadero? Que tenemos un cuadrilátero, no cualquiera, es convexo y además es paralelogramo. Y lo que deberíamos demostrar es que esto implica que entonces las diagonales de este cuadrilátero convexo paralelogramo se bisectan entre sí. Entonces, para recordar algunas definiciones, de todas maneras las vamos a formalizar en, yo supongo, unas 3 clases más. Convexo, entonces aquí tenemos la imagen de convexo, ya, si les puede ayudar a ilustrar un poco. Entonces, convexo es que, dados dos puntos, el segmento que determinen aquellos puntos está totalmente contenido dentro de una figura. ¿Ya? Entonces, como vemos, ¿cierto? Aquí tenemos un pedacito del segmento que no está dentro de la figura. Listo. Ya con eso nos vamos a conformar hasta ahora. Posteriormente vamos a hacer ahí la definición formal. Y que se disectan, ¿cierto? Es que se cortan en la mitad. También de forma sencilla lo vamos a llamar de esa forma. ¿Ya? Se intersectan en su punto medio. Y entonces vamos a identificar el recíproco de P, vamos a llamarlo Q, y como teníamos anteriormente, esto es cambiar simplemente de orden, ¿cierto? Entonces, el recíproco sería que si las diagonales de un cuadrilátero convexo se bisectan, entonces el cuadrilátero es paralelogramo. La inversa de P, vamos a llamarlo R, y diremos que si el cuadrilátero convexo no es paralelogramo, entonces sus diagonales no se bisectan. El contrarrecíproco o contrapositivo sería, si las diagonales de un cuadrilátero convexo no se bisectan entre sí, entonces este cuadrilátero no es paralelogramo. ¿Sí? Entonces tenemos en el fondo acá B implica A, no A implica no B, no B implica no A. Bueno, vamos a ver una prueba ilustrativa entonces de métodos directos de ambos. Entonces, en el primer caso, teníamos si un cuadrilátero convexo es paralelogramo, entonces sus diagonales se bisectan entre sí. ¿Qué asumimos como verdadero? Que este cuadrilátero convexo es paralelogramo, ¿cierto? Entonces, primero asumimos que este cuadrilátero ABCD, lo ilustramos en la siguiente imagen, es paralelogramo. Entonces, recordemos la definición de paralelogramo, ¿cierto? A sus lados opuestos son paralelos. Y llamaremos K al punto de intersección de sus diagonales. Entonces tenemos sus diagonales se intersectan en un punto dado. ¿Qué es lo que queremos probar? Que se bisectan entre sí las diagonales. En otras palabras, si queremos traducir la tesis, es que sus diagonales se intersectan. Este punto de intersección le vamos a llamar K, podemos llamarle cualquier letra, ¿cierto? Y para probar que sus diagonales se bisectan entre sí, deberíamos probar entonces que el segmento o la medida de AK y la medida de KC son congruentes y de la misma forma DK y KB son congruentes porque se bisectan entre sí, una con la otra. Es decir, en este punto es punto medio de ambas diagonales. O me divide toda la diagonal en dos segmentos congruentes o de igual medida. Bien, entonces por ser lado opuesto de un paralelogramo, tenemos que sus lados son congruentes. Tenemos el segmento AB, el segmento DC, mientras que por ser ángulos alternos e internos, entre paralelas, tenemos la congruencia o la igualdad de la medida de estos ángulos. El ángulo KAB, el ángulo KCD, esto que sería aquí, acá,
Por otro lado, tenemos el ángulo ABK. ABK sería este ángulo. Y CDK, de acá. Entonces, tenemos que los triángulos son congruentes. Y por lo tanto, por lados congruentes o por lados correspondientes entre ángulos congruentes, tenemos que KB y DK son congruentes. De la misma forma, AK y KC son congruentes. Ahora, ¿qué es lo que nos permite asegurar que los triángulos son congruentes? La medida de los ángulos que se corrió. Ya, tenemos dos ángulos congruentes, tenemos un segmento congruente entre ellos. Entonces tenemos ángulo, ¿cierto? Tenemos ángulo, ángulo, tenemos lado y lado. Por lo tanto, si recordásemos un poco aquellos criterios de congruencia en triángulos, ¿cierto? Porque recordemos que estamos estas diagonales están dividiendo nuestro cuadrilátero en dos triángulos. Entonces podemos asumir o utilizar alguna de las propiedades de los triángulos. En este caso, los criterios de congruencia en triángulos. Tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. Por acá tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces nos aseguran que estos dos triángulos son congruentes, lo mismo de estos dos. Entonces por lados correspondientes nos dicen que esa medida, esta medida son congruentes, con el triángulo acá, esa medida y este son congruentes, y así podemos concluirlo. Recordemos que este ejemplo es ilustrativo para el método de demostración y no en sí para los conceptos matemáticos, ¿ya? Porque, por ejemplo, como les señalaba, convexo, paralelogramo, incluso diagonales, todo eso vamos a ir definiéndolo poco a poco a medida que avance el curso. Recordemos que vamos a partir de lo más básico posible. La definición de puntos, ¿cierto? Y recta, los axiomas de incidencia. Ya, entonces, continuamos con el ejemplo. Ahora vamos a probar el recíproco, es decir, B implica A. Si las diagonales de un cuadrilátero convexo se bisectan entre sí, entonces el cuadrilátero es paralelogramo. En este caso, nuevamente, ¿cierto? A pesar de que es el recíproco, se prueba de forma directa, es decir, asumimos verdad la hipótesis y llegamos a la tesis. Asumiremos entonces que las diagonales del cuadrilátero convexo ABCD, anteriormente dibujado, se bisectan una con la otra. Entonces, si K es su punto de intersección, tal como en el dibujo, asumimos a lo que llegamos anteriormente, ¿cierto? Que los segmentos son congruentes. KA, CK, KB y DK son congruentes. Además, por ser ángulos correspondientes, o bien opuestos por el vértice, tenemos que todos los ángulos que se oponen al punto K son congruentes. Vamos a ver un poquito el dibujo anterior, ¿cierto? Entonces sabemos que AKD, CKB son congruentes por opuestos por el vértice, de la misma forma acá arriba y abajo, ¿cierto? Sería AKB, CKD. Entonces asumimos el que nos sirve. Nuevamente tenemos los dos segmentos congruentes, pares de segmentos congruentes, tenemos el ángulo entre ellos congruente, nuevamente tenemos lado, ángulo, lado. Por lo tanto, KAB es congruente a KCD, por el criterio que hemos visto de esa forma. Entonces, estos triángulos son los del interior, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Si tenemos triángulos congruentes, entonces sabemos que dos triángulos congruentes implica que todos sus ángulos son congruentes y todos sus lados correspondientes también son congruentes. Es decir, AB y CD son congruentes, lo mismo para los ángulos que nos sirven, ¿cierto? Es decir, dos rectas generan ángulos alternos internos de igual medida, por lo que dichas rectas son paralelas. Teorema de ángulo alterno internos que nuevamente vamos a probar posteriormente. Luego, esto nos implica que AB es paralelo con DC. Análogamente, se deduce que AD es paralelo con BC. Ahora este análogamente es repetir exactamente el mismo paso, solo que en vez de para este triángulo, para estos dos triángulos opuestos.
Así tenemos que todos sus lados opuestos son paralelos, lo que nos permite concluir que el cuadrilátero ABCD es paralelogramo. Las demostraciones de proposiciones se basan en pruebas del tipo A implica B, como hemos visto, donde A es la hipótesis, B es las conclusiones. Decimos que A es condición suficiente para B y que B es necesaria para A. Similarmente, para el recíproco, B implica A, diremos que B es condición suficiente para A y que A es condición necesaria para B. En el caso de que A implica B y B implica A sean verdaderas, tenemos A sí y solo sí B. Es decir, A es condición necesaria y suficiente para B. Ejemplo, como acabamos de probar, una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero convexo sea un paralelogramo es que sus diagonales se bisecten entre sí. Dado que hemos probado por método directo y hemos probado su recíproco. En el fondo lo que nos quiere decir un sí solo sí es que en ambos sentidos la proposición es verdadera. Entonces, ojo, porque muchas veces uno prueba un teorema de la forma A implica B y se hace solo la observación de que el recíproco es falso. ¿Ya? Entonces, a tener en observación ese procedimiento. Bien, hasta ahí no sé si quedaron dudas, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aporte o comentario que alguno de ustedes pueda efectuar? Recordemos de todas maneras que sientan total libertad de interrumpir en cualquier momento. Bueno, entonces vamos con los elementos geométricos. Vamos a ver los términos primitivos. Entonces tenemos punto, recta, plano, espacio. Entonces, lo primero, vamos a considerar lo más grande. Consideremos el espacio como un conjunto de puntos. Punto es el objeto más pequeño del espacio, que no tiene dimensión, es decir, no tiene longitud ni anchura. Es unidimensional. Perdón. Recta es una línea que no se dobla. Tiene dimensión, una dimensión, es decir, tiene longitud pero no anchura. Plano es la superficie donde se pueden trazar puntos y rectas. Tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Las relaciones primitivas entre estos elementos tenemos el de pertenencia o el de estar en, el de estar entre y congruente. Estos términos y relaciones primitivas se pueden relacionar mediante enunciados tales como el punto A está en la recta L o el punto A pertenece a la recta L. De otra forma, el punto B está entre los puntos A y C en la recta L. Bueno, aquí el de congruencia también se definirá posteriormente. Ah, y como símbolos también podemos dejar aquí los símbolos, ¿no? Sin embargo, para esto voy a abrir, creo, la pizarra. Ahora, y entonces tenemos el punto A pertenece a la recta L, lo que se puede notar A
pertenece a la recta L. El punto base está entre A y B. A entre A y B, bueno, posteriormente vamos a notar que esto lo vamos a denotar como B, está entre A y C. Bueno, la recta L generalmente también no hay ningún problema con escribirlo de forma verbal tal como está. A está la recta L. Generalmente sabemos que los matemáticos queremos simplificar todo y vamos a utilizar símbolos, por lo tanto la mayoría de las veces uno va a escribir A pertenece a la recta L de esta manera. Sin embargo, no le quita nada de validez al enunciado de esta forma. De hecho, muchas veces se pueden cometer más errores tratando de la simbología que de forma verbal. Al menos sabemos que la geometría de forma verbal no es ningún problema. Los axiomas se dividen en 6 grupos. Tenemos entonces los axiomas de incidencia, axiomas de orden, que son los primeros que vamos a estudiar. Posteriormente, congruencia, continuidad y paralelismo, que digamos esos son los fuertes del programa euclidiano. Y axiomas de área. Recordemos que los axiomas, en este caso, son las proposiciones que asumiremos verdaderas. Entonces vamos a ir definiendo los axiomas de incidencia. En este caso son solo definiciones y desde los axiomas de incidencia adelante es que yo les recomiendo ir estudiándolos. Ya, ir leyéndolos de vez en cuando, los axiomas de incidencia, porque tenemos que primero conocerlos, segundo identificarlos bien, y posteriormente saberlos. El axioma 1.1, o el axioma de incidencia número 1, nos define: dos puntos distintos determinan una recta y solo una a la cual pertenecen. De otra forma, esto quiere decir que por un punto pasa al menos una recta. El axioma 2 nos dice: a toda recta pertenecen al menos dos puntos distintos. El axioma 3 nos dice que dada una recta, existe al menos un punto del espacio que no está en dicha recta. Entonces los tres primeros son muy simples, ¿cierto? Nos dan a conocer definiciones básicas de cuántos puntos necesito para una recta. Entonces, dos puntos distintos determinan una recta y solo una de ellas, o de otra forma, que por un punto pasa al menos una recta, ¿cierto? En relación con el axioma 2. Sin embargo, el 3 ya nos habla de que si tengo una recta, al menos existe un punto en el espacio que no pertenece a la recta. Entonces, con estos primeros axiomas, generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Es solicitar puntos en un determinado plano o en un determinado espacio. ¿Ya? Entonces, supongamos un teorema, por ahí nos dice, dados 4 puntos, probar que existen 5 puntos en el mismo plano, por ejemplo, un ejercicio. Entonces, ¿de dónde, si tenemos 4 puntos, ¿de dónde sacamos uno más? Entonces, para encontrar un nuevo punto, tenemos 4 puntos, sabemos que nos dice el axioma 1 que dos puntos distintos determinan una recta y solo una. Entonces, como tenemos 4 puntos, por dos de esos 4 puntos, trazamos una recta, y por el axioma 3, por esa recta, existe al menos un punto del espacio que no está en la recta, ¿cierto? Ahí encontramos un punto nuevo. Entonces, ojo, porque generalmente la geometría es más constructivista, uno se basa en el dibujo. En este caso, de manera axiomática, nos apoyamos en los dibujos para las demostraciones. Entonces, si tenemos 4 puntos y queremos probar que pueden existir 5 puntos, no es que le vamos a agregar un puntito en el dibujo, ¿cierto? Ya tenemos que probarlo mediante los axiomas que asumimos verdaderos. Así se establece la definición número 1, que nos dice: los puntos colineales son aquellos puntos que están en una misma recta. ¿Ya? Entonces, todos los puntos que pertenecen a una misma recta se llaman colineales.
El axioma 4 nos dice que tres puntos distintos que no están en una misma recta determinan un plano y solo uno al cual pertenecen. De otra forma, el mismo enunciado se puede entender como que por dos puntos distintos pasa al menos un plano. Entonces necesitamos tres puntos que no están en una misma recta. En el fondo, también podemos denominarlos, en base a la definición número 1, tres puntos no colineales. Determinan un único plano. El axioma 5 nos dice que a todo plano pertenecen al menos tres puntos distintos no colineales. Entonces, ojo ahí con el anterior, se parecen mucho los enunciados, pero recordemos que, como dijimos, los axiomas o las teorías deductivas, había algo que nos decía que un axioma no es deducible desde otro axioma, ¿cierto? Entonces, a veces uno lee rápidamente el enunciado del 4 y del 5 y pareciera que dicen casi lo mismo, ¿ya? Entonces, el 3, dados puntos que no colineales, nos asegura la existencia de un único plano. El 5, que a todo plano pertenecen al menos tres puntos distintos no colineales. El axioma 6 nos dice que dado un plano, existe por lo menos un punto del espacio que no está en el plano. Entonces, hasta el axioma 6 nos damos cuenta que comenzamos desde recta, tenemos la recta, un punto que no está en la recta, después en un plano, ¿cierto? Que no está en el plano. Así. Lo que asumimos verdadero. La definición 2 nos dice que puntos coplanares son aquellos que están en un mismo plano. Entonces, cuando nos refiramos a los puntos coplanares es porque comparten un plano en común. El axioma 7 nos dice que si dos puntos de una recta están en un plano, la recta está contenida en dicho plano. Entonces, si dos puntos están en un plano, la recta está contenida en dicho plano. Por otro lado, el axioma 8 nos dice que si dos planos diferentes se cortan o intersectan, su intersección es una recta. Ahora, digamos que de forma ilustrativa, ¿cierto? El axioma 8 es más o menos sencillo de poder imaginar, ¿no? Basta tener dos planos, dos hojas, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos dos hojas, supongamos que la intersectamos y nos damos cuenta que sí o sí va a ser una línea que va a marcar esa intersección, línea unidimensional cuya definición cumple con ser una recta. Hay diferente del sentido o la orientación en las cuales cortemos, nos damos cuenta que va a ser dado por una recta. De todas formas, aunque lo cuestionemos, sabemos que es un axioma, por lo tanto asumimos verdadero. Observación. El axioma 8 establece que si dos planos tienen un punto en común, tienen entonces un segundo punto en común y en consecuencia una recta común. Recordemos que la recta es un conjunto de puntos. Como notación, consideremos que para designar los puntos vamos a utilizar letras latinas mayúsculas, como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, para A, B, puntos distintos, notaremos por AB con una flechita en ambos sentidos, o bien BA con la flechita en ambos sentidos, la recta a la cual pertenecen estos puntos. O también por letras minúsculas latinas. Así, por ejemplo, nos referiremos a la recta AB o a la recta L. Y así enunciamos el primer teorema. El teorema número 1 nos dice que si dos rectas diferentes se intersectan, su intersección es un solo punto. Entonces tenemos que si dos rectas distintas se intersectan, su intersección es un solo punto.
Entonces vamos a dar un par de minutos para aquellos que puedan ahí mirar, recordemos que tienen el archivo de todas maneras, o algún indicativo de cómo abordarían este teorema. Entonces lo primero en realidad, continuando con el ejercicio anterior de los métodos de demostración, lo primero es identificar. Entonces, ¿qué asumimos verdadero? ¿Y qué debemos probar? Asumimos que es verdadero que dos rectas diferentes entre sí se intersectan y hay que demostrar si se intersectan en un solo punto. Ya, correcto, muy bien. Entonces asumimos que dos rectas distintas, que existe una intersección y lo que tenemos que probar es que esa intersección es en un solo punto. Entonces, ¿cómo se puede probar? Bueno, esa es la parte difícil, ¿cierto? ¿Cómo probamos que se intersectan en un solo punto y no en dos, por ejemplo? Y entonces, considerando que cuando vimos los métodos de demostración, entonces recordemos, teníamos forma directa, es decir, asumimos verdadero que se intersectan y tenemos que llegar a que su intersección es un solo punto. Ahora, como lo que tenemos hasta ahora son solo los primeros 8 axiomas, está un poco difícil, ¿cierto? Ya, método indirecto, bueno, en este caso no hay mucha utilidad para eso. Y el contrarrecíproco, que sería negar la tesis y deberíamos llegar a la negación de la hipótesis. Entonces, si negamos la tesis, sería pensar en que su intersección no es un solo punto. Y si asumimos eso verdadero, deberíamos llegar en que las dos rectas no se intersectan, o bien que no son distintas. Entonces, dado eso enunciado, al parecer, con la información que tenemos, lo que más nos sirve hasta ahora es el método por contradicción o por reducción al absurdo o contrarrecíproco. Es decir, negamos la tesis, porque es el que más nos puede servir hasta ahora. Porque con la hipótesis que tenemos, no tenemos las suficientes herramientas para probar que es un solo punto, ¿cierto? Pero sin embargo, como la pregunta inicial fue, ¿y cómo podemos probar que la intersección es un solo punto y no son dos? Entonces, esa pregunta es la que nos da la invitación a utilizar el método por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que la intersección son dos puntos. Asumimos verdadera la hipótesis y deberíamos llegar a alguna contradicción. ¿Cuál sería esa contradicción? Por ejemplo, que los dos puntos son el mismo. ¿Cierto? Si los dos puntos son el mismo, sabemos que entonces el punto es único o es un solo punto. ¿Ya? Cosas por el estilo. Entonces, la pregunta inicial es la que nos da la invitación al método de demostración a utilizar. Ya, para eso sí, vamos a nuevamente cambiar un poco la pizarra. Esto que es mucho más sencillo generalmente de trabajar. Me voy a traer el teorema para acá. Y así lo vamos rayando. Ya, entonces, demostración. Vamos a considerar dos rectas distintas que se intersectan. En este caso, vamos a apoyarnos en este dibujo, vamos a llamar M y L las dos rectas distintas. Entonces sean M y L dos rectas distintas que se intersectan. En el caso, bueno, asumo mi escritura, que hago el máximo esfuerzo para escribir bonito. Probablemente si vieran mis papeles se darían cuenta que es así.
De todas maneras, en el caso de que alguno esté escribiendo, por ejemplo, y en algún momento no entienda una palabra, nuevamente sienta total libertad de poder preguntar. Entonces, como vamos a utilizar el método de reducción al absurdo, vamos a suponer lo contrario de la tesis, ¿cierto? Entonces suponemos, o supongamos, entonces aquí vamos a colocar por absurdo, o contrarrecíproco, que se intersectan en dos puntos. Vamos a llamarle A y B, distintos. O en dos puntos distintos A y B, respectivamente. Bueno, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? Ahí sucede que Ujú. A ¿Ya? y B pertenecen a la recta M Ujú, y A y B pertenecen a la recta L también. ujú. Por lo tanto, como A y B pertenecen a M y a L, serían las mismas rectas. M sería igual a L. Correcto, muy bien, Diego. Excelente. Entonces, justamente, como tenemos pocos axiomas para poder basarnos, hasta ahora lo que hemos visto, vamos a volver un poco aquí, y bueno, ir antes. Entonces tenemos los primeros axiomas, ¿cierto? Entonces, como muy bien dice Diego, asumimos que la intersección entre dos rectas son dos puntos, por lo tanto, significa que estos dos puntos pertenecen a cada una de las dos rectas. Entonces, si llamamos A y B, la intersección entre dos rectas, A y B pertenecen a M y A y B también pertenecen a L. Notemos el axioma 1, nos dice que dos puntos distintos determinan una recta y solo una a la cual pertenecen. En otras palabras, que por un punto pasa al menos una recta. Bueno, entonces en este caso, la primera es la que nos sirve, ¿cierto? Dos puntos distintos determinan una recta y solo una a la cual pertenecen. Entonces, justamente, por axioma 1, vamos a colocar por axioma 1, o I1, por A y B pasa una única recta. Luego, M y L son la misma recta. Entonces, aquí, oh, perdón, voy a subrayar algunas cosas que posteriormente vamos a ir aclarando en cuanto a la forma en la que nos referimos a ella. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo mencioné pasa y también mencioné que son la misma recta, ¿cierto? Entonces, posteriormente vamos a denominar esto a que son la misma recta como que las rectas son coincidentes, ¿cierto? O vamos a decir lo mismo, que dos puntos o dos rectas son coincidentes si solo si son la misma, o bien si todos los puntos pertenecen a la misma recta. Y cuando hablemos de pasa, sabemos que estamos haciendo un abuso del lenguaje, ¿cierto? Y que en muchos casos como futuros profesores tenemos que tener cuidado con utilizar este tipo de palabras. Sin embargo, la usamos ahí y la dejamos marcada nuevamente porque posteriormente iremos formalizando nuestra forma de referirnos a estas cosas. Ya, muy bien. Entonces, si tenemos que son la misma recta, estamos llegando a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que nuestra hipótesis era que las dos rectas son distintas. Entonces aquí llegamos a una contradicción que normalmente se ilustra de muchas formas. Una de ellas es dos flechas, ¿cierto?, en contraposición, lo cual dice contradicción. Generalmente uno pone aquí contradicción, después a medida que pasa el tiempo uno solo utilizará las flechas. También a veces algunos utilizan una flecha de esta forma hacia abajo, si no me equivoco. Ya en diferentes textos o cuadernos ahí mostrarán formas de poder decir cuándo llegan a una contradicción. Entonces la contradicción es con la hipótesis que nos decía que M y L eran dos rectas distintas. Entonces, mediante contrarrecíproco, negamos la tesis y llegamos a la negación de la hipótesis.
es decir, no podemos suponer lo que hemos supuesto. Por lo tanto, de forma directa, esto implica que su intersección es un único punto. Entonces podemos concluir eso. Nuevamente abusando un poco de esto. La que prueba el enunciado. Bueno, entonces recordemos que no le estábamos haciendo fama gratuita al método por contradicción, ¿cierto? Nos dimos cuenta que comenzamos teorema 1 inmediatamente demostrando por contradicción. De todas maneras, esto se va a adjuntar también al Classroom posteriormente, y ahí para aquellos que estaban siguiendo eso, va a hacer llegar ahí también, ¿ya? Estábamos teorema 1. Vamos a dejar el enunciado del teorema 2 y con eso vamos a continuar el día jueves, ¿vale? Para no pasarnos en el tiempo. Entonces, el teorema 2 nos dice, si dos rectas distintas o diferentes se intersectan, existe un único plano que las contiene. Entonces, un ejercicio que se parece al anterior, solamente que los axiomas que ahora vamos a utilizar, en vez del 1, que se refería a la recta y al punto de intersección, tiene que ver con el plano. Entonces, si dos rectas distintas se intersectan, existe un plano único que las contiene. También ahí, ¿cierto? La ilustración tiene algunos puntos en consideración que quizás les puede ser útil. O bien quizás no. Entonces vamos a dejar este teorema como ejercicio, con ese vamos a continuar el día jueves. ¿Ya? De todas maneras, ahora me importa saber cómo tuvo el teorema 1. ¿Ya? Aprovechando de que queda ahí el enunciado, de todas maneras recuerden que está el archivo en el Classroom, para que puedan visualizar nuevamente eso. Con el teorema 1, entonces alguno le hizo algo de ruido, se complicó un poco todavía con la demostración anterior, para rediseñar la explicación o algo por el estilo. Bien, si no es así, entonces quedamos hasta acá y comenzamos con el teorema 2 a partir del jueves. Así que esperemos ahí que hagan la tarea. Aprovechen que está fácil la tarea para poder realizar. Bueno, de ser así, entonces chicos, nos vemos el jueves, que estén muy bien. Profe, ¿esto ya está subido? El archivo sí, el archivo está todo lo de la semana 1. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Profe? ¿Sí? No, que le dé el compañero primero. Que lo mío es súper burdo. Gracias. Una consulta. ¿Hay alguna bibliografía donde podamos ver como más teoremas como para ir demostrando un poquito más, para avanzar un poquito más jueves? Sí. En el Classroom está todo. ¿Está en el Classroom, Esteban? Sí, lo que pasa es que de todos los libros que están ahí, porque creo que habían como 2 o 3, no me acuerdo. Sí. Estoy un poco confundido, porque estoy como en varias materias, pero ¿cuál sería como el que nos recomendaría para ahora? Ah, ya, el Moise. Yo les mencionaba, el Moise de geometría moderna es el que sus demostraciones son bastante formales en comparación de los otros textos. Los otros textos además están en inglés. Entonces, el que yo les recomendaría para seguir desde ahora, al menos en la primera instancia. Sin embargo, la primera instancia siempre es re básica en cuanto a las demostraciones. La mayoría de los textos van a abordar un poco más a partir de congruencia en adelante. Vale, ya, entonces voy a ver el mouse. Muchas gracias. De nada. De todas Profe, ahora formas, sí, ¿sí? Ahora sí, Matías. pregunta rápida, es que era para saber qué está revisando constantemente. ¿Las cosas las va a subir solamente al Classroom o también las va a subir al portal? No, solo Al Classroom. aula virtual. Sí, Ya, ya. el Classroom va a ser nuestro medio oficial y también el correo electrónico. Entonces, en el Classroom generalmente van a tener toda la información de cualquier cosa en general. De todas maneras, siempre mediante correo yo les voy a estar actualizando. Incluso muchas veces les voy a enviar la invitación diaria antes de la clase a su mail, a pesar de que también en el Classroom está
link, que es siempre el mismo. También ayer ya les subí la lista de reproducción de los videos. Entonces la clase 1 de ayer está ahí, porque la subo a YouTube, generalmente me demoro como un día. Y ahí van a estar disponibles para que usted también las pueda ver. Ahora, lo bueno es que Classroom igual es fácil, entonces yo les coloco el link y les aparece al tiro abajo, usted lo puede reproducir sin siquiera entrar a YouTube. Entonces, el Classroom me parece que es una herramienta bastante fácil para todos, porque el aula es útil para muchas cosas, pero al final del curso a los profesores nos pone muchas trabas para otras cosas. Por eso que el Classroom parece darnos mayor libertad. Profe, el PPT está en el Classroom, ¿verdad? Sí, está en el Classroom, al final sale contenidos y ahí está semana 1. Semana 1 dice, si no me equivoco, el enunciado. Ay, no puedo explicar esta cosa. Creo que la había mencionado. De todas maneras, sí, para aquellos que por X razón no vieron la primera parte de la clase, nuevamente, pero tienen que entrar, claro. Bueno, una vez que vean el video de la primera clase, ahí yo me doy una vuelta por el Classroom y más o menos les muestro todo también. De todas maneras, parece que todos los que están conectados están en Classroom, así que no hay problema en eso. Bueno, chicos, ahora sí entonces. Si no hay más dudas, nos vemos el jueves. No encuentro el PPT.